Luego de estas cosas envió el rey y reunió a todos sus oficiales y siervos y todos los príncipes y nobles que pertenecían al rey, y todos ellos vinieron ante el rey. Y el rey les dijo a ellos: miren, ustedes han visto y oído todas las palabras de este hombre Ibrí y todas las señales que él declaró que sucederían, y ninguna de sus palabras ha caído al suelo. Ustedes saben que él ha dado una interpretación propia del sueño y seguramente vendrá a acontecer. Ahora por eso tomen consejo y sepan que ustedes harán, y sepan qué harán ustedes y cómo la tierra será salvada de la hambruna. Busquen ahora y miren si se puede encontrar alguien parecido en cuyo corazón haya sabiduría y conocimiento, y yo le asignaré a él sobre la tierra. Porque ustedes han oído lo que ha aconsejado el hombre Ibrí acerca de esto para salvar la tierra de la hambruna con eso. Y yo sé que el país no será salvado de la hambruna excepto con el consejo del hombre Ibrí, el que él me aconsejó. Y ellos todos contestaron al rey y dijeron: el consejo que ha dado el Ibrí es bueno. Ahora entonces, nuestro soberano y rey, mira, el país entero está en tu mano. Haz aquello que te parezca bien en tu vista. Aquel a quien tú escojas y a quien tú en tu sabiduría sabes que es sabio y capaz de salvar al país con su sabiduría, a él asignará el rey a estar bajo él sobre la tierra. Yo me imagino a todos, ¿verdad? Así como: póngame a mí, díganos cuál de nosotros. Y el rey les dijo a todos los oficiales: yo he pensado que, ya que el poderoso ha revelado al hombre Ibrí todo lo que él ha dicho, no hay ninguno tan discreto y sabio en el país entero como él. Si parece bien en vuestra vista, yo le pondré a él sobre el país, porque él salvará al país con su sabiduría. Y todos los oficiales contestaron al rey y dijeron: pero seguramente está escrito en las leyes de Mizraim. Este traductor, cuando pone seguramente, es como dando a entender, ¿verdad? De seguro. ¿Cómo lo ponen ahí en esa? Ciertamente, exacto. Pero ciertamente está escrito en las leyes de Mizraim, y no debería ser violado, que ningún hombre reinará sobre Mizraim, ni será el segundo al rey, excepto alguno que tenga conocimiento en todos los lenguajes de los hijos de Adán. Que, como ya había dicho, se dividió la lengua del hombre en 70 lenguajes cuando sucedió lo de la Torre de Babel. Entonces por eso los 70 escalones hacia el faraón, y el que quisiera gobernar tenía que tener todos los 70 idiomas. Curiosamente, no solo habían 70 idiomas, porque hubo 70 naciones, pero Yahweh escogió a Abraham y después a Israel como una nación, y Abraham le dejó el idioma hebreo, que era el original. Entonces a todas las naciones les dio idiomas diferentes al original. El original lo mantuvo con Abraham y a través de Israel. Entonces el total de idiomas sería 71. Por ende sería como 70 escalones más el trono. Y para estar ahí, entonces, por la propia ley de ellos, había que tener los 71, incluso el hebreo. Pero el faraón no hablaba hebreo. Yosef sí. Dice: ahora por eso nuestro soberano y rey, mira, este hombre Ibrí puede solamente hablar el lenguaje hebreo, Ibrí. Así que ¿cómo entonces puede él estar sobre nosotros como segundo en mando, un hombre que ni siquiera conoce nuestro lenguaje? Ahora nosotros te rogamos que envíes por él y permítele venir ante ti, y pruébale en todas las cosas y haz como tú pienses que sea apropiado. Y el rey dijo: será hecho mañana, y la cosa que han hablado es buena. Y todos los oficiales vinieron en ese día ante el rey. Y en esa noche Yahweh envió a uno de sus malachim, de sus enviados ministrantes, y él entró a la tierra de Mizraim a Yosef. Y el enviado de Yahweh se paró arriba de Yosef, y he aquí Yosef estaba acostado en la cama de noche, en la casa de su soberano en la cárcel, porque el soberano le había puesto de vuelta en la cárcel por motivo de su mujer. Viene de hablar con el faraón, a darle la interpretación súper especial. Por él salvan a todo el mundo ahí, todos los hechiceros, métalo en la cárcel. Ya hizo la interpretación que lo iba a sacar de la cárcel, pero lo vuelven a meter. No me extrañaría, ¿verdad? Esas tipo de pruebas, porque de fijo, él yendo para adentro y el enemigo diciéndole: ya, ¿usted pensó que ya iba a salir? ¿Usted pensó que hasta aquí? Y ahí de vuelta. Dice... También vean qué interesante, que espero aquí, yo creo que aquí lo va a mencionar. Este enviado, así como
cuando Yahweh cambió el idioma de los que estaban construyendo la Torre de Babel, envió a 70 malajim, cada uno agarró una familia y, por decirlo así, les reprogramaron el cerebro para que empezaran a hablar otro idioma. Hay quienes creen que en cierta manera los diferentes idiomas ya están en el cerebro, es solo cuestión de cómo esté programado o puestos ahí los switches, porque hay historias, y quién sabe, eso tiene que ver con reencarnación o, como les digo, algún switch del cerebro. Hay historias, y varias, de gente que, por ejemplo, solo hablaba inglés y tiene un accidente de carro y está en coma unos días o meses, y cuando se despierta solo habla francés. Y la gente, pero ay, ¿usted qué le pasa? ¿Está loco? Y el hombre, ¿verdad? Es puro wiwi. Entonces, y lo hablan súper bien, ni siquiera así con un acento extraño, sino que hablaban un idioma y ahora hablan otro. Me imagino que en cierta forma eso es parte de lo que la Ruach también hace cuando le da a alguien lenguas. Que las lenguas no solo son las angelicales, también son las terrenales, como sucedió en Shavuot con los apóstoles en Hechos. Entonces los ángeles llegaron y cambiaron los idiomas de cada familia a un idioma diferente. Ahora Yahweh envía un malaj a Yosef para hacer algo particular, pero hackearlo y darle todos los idiomas en una sola noche, además de darle un nombre nuevo, porque le agregó la letra Hey. Igual que a Abraham y Sarai les agregó la letra Hey. Bueno, Abraham a Sarai se la cambió la Yud por la Hey y se convirtieron en Abraham y Sarah, para representar que recibieron la Ruach. Ahora viene un malaj y le da a él la capacidad de conocer todos los nombres, y en sí de tener la Ruach representa que le está dando la Ruach de Yahweh, como se recibe a través de Yahushua, su nombre, como dice Juan 14:26. Y eso se representa por la letra Hey que se pone en el nombre de Yosef, una letra Hey entre la Yud y la Vav, y se convierte en Yahusef. Y el enviado le despertó a él de su sueño, y Yosef se levantó y se paró, y he aquí el enviado de Yahweh estaba de pie ante él. Y el enviado de Yahweh habló con Yosef, y él le enseñó a él todos los lenguajes de los hijos de Adán durante esa noche. Y él llamó su nombre Yahusef, Yahweh juntará. Antes era Yosef, él juntará, ahora se sabe quién es el que juntaría, Yahweh. Y se hace alusión entonces, bueno, también se le traduce como Yahweh añadirá, puesto que el nombre fue que Yahweh añadiría otro hijo, que fue Benjamín, pero también proféticamente es que Yahweh añadiría otra manifestación, primero y último. El último es descendiente de Yosef, a quien Yahweh añadiría. Y no solo eso, al verlo también como Yahweh juntará, que es otra traducción, está diciendo que es el que viene a cosechar, porque es el que los junta en la cosecha, al trigo y el vino, ¿verdad? Las uvas en sí. Por otro lado también, bueno, ¿verdad? Le dice que toda esa noche le enseñó los idiomas que uno se lo imaginaría. Ahora sí, José, póngale, ¿verdad? Primer examen. Y poniéndole. Pero fue algo de minutos en el que recibió esos idiomas. Y que Yahweh nos ayude, qué hermoso sería recibir algo así, ¿verdad? Ese tipo de cosas que no es padre, pero pues, vamos, ¿por qué no? y un montón de idiomas que para nada les sirve, ya no se hablan, no tiene con quién hablarlos, ¿verdad? Obviamente Yahweh hace todo para su momento como tiene que ser, pero sí, qué lindo un milagro de esos y de repente saber todo el conocimiento en cuestión de instantes. Pero bueno, ¿verdad? Como dije, entonces el nombre es muy clave con la cosecha, con que recibió la Ruach y con que Yahweh añadiría otra manifestación. Aquí es donde se le da el nombre Yahusef. 8.1.5 dice, lo constituyó como testimonio en Yahusef cuando salió por la tierra de Egipto. Entonces, que eso era lo que iba a decir. De toda la escritura en hebreo, este es el único verso donde aparece el nombre Yahusef con Hey. En todo lo demás donde aparece es Yosef. Aquí Yahusef, para dar a entender que fue al salir de la cárcel cuando Yahweh le cambió el nombre con este malaj. Lo constituyó como testimonio en Yahusef cuando salió por la tierra de Egipto, como viene aquí. Dice, y el enviado de Yahweh se fue de él, y Yahusef regresó y se recostó en su cama, y Yahusef estaba asombrado por la visión que él vio.
Y vino a suceder en la mañana que el rey envió por todos sus oficiales y siervos, y todos ellos vinieron y se sentaron ante el rey, y el rey ordenó que se trajese a Yosef, y los siervos del rey fueron y trajeron a Yahusef ante Faraón. Y el rey salió y ascendió los escalones del trono, y Yahusef habló al rey en todos los lenguajes, y Yahusef subió a él y habló al rey hasta que él llegó hasta el rey en el escalón número 70, y él se sentó ante el rey. Y el rey se regocijó mucho por motivo de Yahusef, y todos los oficiales del rey se regocijaron mucho con el rey cuando ellos oyeron todas las palabras de Yahusef. Y el asunto pareció bien en la vista del rey y los oficiales de asignarle a Yahusef que fuese el segundo al rey sobre el país entero de Mizrayim. Y el rey habló a Yahusef diciendo: ahora tú me diste consejo. Recuerdan que habíamos visto en Yashar que había un rey en Egipto. Después llegó Ricayón, que engatusó a todo el mundo cobrándoles para enterrar a sus muertos, porque el rey solo llegaba un día a ver al pueblo del año. Entonces todo un año les cobró. Cuando llega el rey y se da cuenta que le estaban cobrando, él dice: tráiganmelo que me lo voy a echar. Y cuando lo traen a Ricayón, trae un montón de regalos y le da al faraón, y el faraón dice: ay, qué bonito, ¿verdad? Que me cae bien. Y ahí, por ver la astucia que tuvo este Ricayón, le da la autoridad y le dice: vea, como yo solo vengo un día a ver al pueblo, entonces ahora usted lo va a tratar todo el año. Me imagino que eso fue mucho trabajo, y ahora al faraón Ricayón le va a dar la autoridad a Yosef. Pero vemos que en sí el rey original solo llegaba un día al año, lo veían como un Elohim, porque vean que ahora no está diciendo el tercero, sino dicen el segundo al rey. Entonces el faraón era como la presencia, la cara del rey que solo llegaba una vez al año. Y es una representación como de Yahweh que se manifestó en la tierra a través de Yahushua. Y después viene el último en la segunda venida, descendiente de Yosef, como el segundo al rey. ¿Sí me explico? Y ahora el faraón se iba a esconder y era Yosef el que iba a tratar con el pueblo, similar a como Yahushua ascendió y se manifestaría el último. Y como dijo Yahushua a sus discípulos: ustedes me verán, pero el mundo no me verá más. Que sí, como si fueran esos 70 escalones, en cierta manera, ¿verdad? Ascendiendo y descendiendo hacia él. Uno en el cielo, otro en la tierra, y la revelación. Ahora tú me diste consejo que asigne un hombre sabio sobre la tierra de Mizrayim, para que con su sabiduría salve el país de la hambruna. Ahora entonces, ya que el poderoso te ha dejado saber todo esto a ti y todas las palabras que tú me has hablado, no existe por toda la tierra un hombre con discernimiento y sabio parecido a ti, y tu nombre no será más llamado Yosef, sino Safnat Paneach. Entonces vemos que en el mismo día, o en cuestión de horas, Yahweh le da un nombre, el faraón le da un nombre, obtiene dos nombres más el que ya tenía. Bueno, fue un cambio de nombre ahí, se hizo más elevado puesto que recibió una letra del nombre de Yahweh, entonces eso lo exalta. Y eso, una vez más, como muestra del último que tendría un nombre gentil, un nombre hebreo, como aquí se le está dando un nombre gentil. Y tu nombre no será llamado más Yosef, sino Safnat Paneach será tu nombre. Tú serás mi segundo, y según tu palabra será todos los asuntos de mi gobierno, y a tu palabra saldrá y entrará mi gente. Curiosamente, segundo, una forma de verlo, me gustaría verlo también en hebreo para ver exactamente cómo lo están poniendo ahí, pero sería Sheni, que es Shin, Nun, Yud. Shin, Nun es 350 y Yud 10, entonces 360, que vienen siendo todos los grados del círculo, la base del calendario más los 4 de cambio de estación. Entonces 360 es el valor numérico de Sheni, así como él iba a estar los 360 días, por decirlo así, ante el pueblo de Egipto. También que él estaba ahí como sol de justicia. Y además Sheni, esa misma palabra, pero junto a otra que aparece en Ezequiel, se pronunciaría Shenei en ese caso, es donde aparece que los dos olivos son los dos
que son los dos testigos. Ahora voy a explicarlo mejor. En Apocalipsis 11 dice los dos testigos, los dos olivos. En Zacarías le hace una pregunta a un malaj y el malaj le dice estos son los dos olivos. Y al decir los dos olivos utiliza la palabra Shenei, que es Shin Nun Yud, igual. Entonces otra conexión ahí con ser segundo. El valor numérico como un sol de justicia, el que estaría ante el pueblo. Y también Shen viene siendo diente. Recuerdan que la letra Shin son dos dientes, los dos dientes de adelante, y la letra Shin representa fuego, así como el segundo es el fuego consumidor, así como el segundo juicio que Yahweh traería sobre la tierra, así como el primero fue con agua, el diluvio, igual que Yahushua el primero es el agua de vida y trajo la inmersión, entre otras cosillas ahí que se podrían decir de ser el segundo ahí. Y según tu palabra será todos los asuntos de mi gobierno, y a tu palabra saldrá y entrará mi gente. Que este era el punto que estaba buscando hace rato en la cabeza. Sheni también es la forma en que se escribe escarlata, que era un gusano del que se sacaba el color rojo. Y así como Yahweh llama a Jacob y al último a través de esa profecía gusano de Jacob, así como lo que habíamos visto del otro gusano, Tolá, recuerdan que representa a Yahushua. Este otro, al ser una palabra que significa o que se usa como el mismo nombre del color escarlata, se conecta con el último que vendría como hijo pródigo, en error. Por eso dice la escritura, aunque mis pecados sean rojos como la escarlata, se volverán blancos como la lana. Entonces también sería como decir el escarlata, al decir segundo. Y recuerdan otro punto, cuando Yahudá se casa con Batshua, después está con Tamar. Tamar tiene gemelos. Los gemelos que le nacen, primero iba a salir uno que saca la mano, y cuando saca la mano la partera le amarra un cordón escarlata y él vuelve a meter la mano. Después sale su hermano que era Peretz. Entonces la partera, cuando ya saca el segundo, dice ok, este era el que sacó la mano porque tiene el cordón, pero salió, repito, primero sacó la mano, que representa como primero Micael con su mano escribió los mandamientos en las tablas. Digo primero, antes de la primera manifestación de Yahweh ya como persona completa. Entonces por eso sale primero la mano, le amarran escarlata. Después sale Peretz, se le llama así porque abrió brecha, salió antes que su hermano que ya había sacado la mano. Y de Peretz vino Yahushua el Mesías, que es el camino, la puerta, porque abrió brecha para poder entrar al reino de Yahweh. Después sale Saraj, que es el que alumbra como el resplandor del sol en el amanecer, por ende representa el sol de justicia. Se le amarró escarlata, Sheni, como en el año Shana hay una base de 360, valor numérico de Sheni. ¿Está claro todas las conexiones? Entonces Micael, que primero con la mano escribió los mandamientos y después se manifestaría como un ser humano. Por eso Saraj, hermano de Peretz, primero saca la mano y después sale con escarlata porque vendría como hijo pródigo. Y ya el último, igual que cuando amarró Rahab un cordón escarlata de la ventana para que los espías pudieran verlo, los espías que habían llegado a ella, que representan a los dos testigos. Recuerdan que primero fue Caleb y Yahushua y después eran Caleb y Fines o Pinjas. Dice, también de debajo de tu mano recibirán mis siervos y oficiales su salario, lo cual se les da mensualmente, y a ti se inclinará toda la gente del país. Solamente por mi trono seré yo más grande que tú. Vean eso, solamente en mi trono o por mi trono seré más grande que tú. Recuerden que el último viene siendo el trono, según Apocalipsis, así como Yahushua es el templo, el último es el trono de Yahweh. Entonces, por decirlo así, como casi que lo mismo que está diciendo ahí, una vez que Yahweh se sienta en el trono, es donde se da la representación del último, y es ahí donde obtiene la autoridad que Yahushua le otorga, ¿verdad? Por lo que ya Yahushua hizo. Y es particular que dice, solo en el trono seré más grande que tú, pero el último es la representación de él en el trono mismo, ¿verdad? Entonces, solamente por mi trono seré yo más grande que tú. Y el rey quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yahusef,
Esto también es importantísimo, que vuelvo y repito, ¿verdad? Es como cuando el último, como el trono, recibe la presencia, que se convierte en rey de reyes. En Ageo, Yahweh promete algo al último a través de Zorobabel. Zorobabel aquí es una representación del último. Dice en el verso 23: en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel. Zorobabel significa nacido en confusión, nacido en Babel, sembrado en Babel. Y eso se conecta con lo que estaba diciendo ahora de Escarlata, hijo pródigo, el segundo. Dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Shealtiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, así como el último es el trono, porque es la presencia de Yahweh posada en la tierra a través de él, como el arca en el templo, Yahushua es el templo, el último es el arca. También es el anillo, porque es con el que va a sellar a los escogidos, con el nombre del Padre y del Hijo en las frentes, el sello de poderoso vivo. Es el que va a sellar en el sentido de las leyes, como el que va a dar las órdenes, ¿verdad? Porque los reyes con ese sello hacían una ley, lo sellaban. Y recuerden que Yahweh utiliza en varios ejemplos la ley o al imperio persa de manera positiva, y los persas tenían una característica, que era que si una ley era sellada con el sello del rey, no había forma de cambiarla, ni siquiera el rey podía. Entonces eso es lo que representa el sello y el Todopoderoso haciendo una ley. Por eso, ¿verdad? Tuvo, bueno, entre otras cosas, Yahushua tener que venir a cumplirla para poder nosotros recibir la vida eterna. No había forma de cambiarla. Como decir, bueno, ahora como todo el mundo pecó, ahora está bien pecar. No, Yahushua vino y cumplió todo para que todos pudiesen entrar a través de él, que era también obviamente desde un principio parte del plan. Entonces ahí dice que lo pondría como anillo de sellar. Entonces, de manera simbólica, así como Yahweh se sienta en el trono, un ser humano, Yahweh se pondría al último como un anillo para sellar con él. Y esto también se conecta con el hijo pródigo. Dice: pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ¿verdad? O sea, el de rey, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Poned un anillo, la autoridad de sellar, y el calzado, las buenas nuevas. Pero vemos que le pone el mejor vestido porque es al que pone como rey. ¿Estamos claros? Entonces a Yosef aquí le dan el anillo. Y vean que el anillo venía del mismo faraón. Eso es similar a como Yahushua, como en este caso el faraón. En Apocalipsis dice: al vencedor yo le daré la vara de hierro y tendrá autoridad y gobernará. Al vencedor yo le daré la estrella de la mañana, le daré esto, le daré el otro. Dice: y el rey vistió a Yahusef en una ropa elegante, ¿verdad? Como lo acabamos de ver con el hijo pródigo. Y él puso una corona de oro sobre su cabeza, como dice la escritura con respecto al testigo como Moshe, que le es dado una corona, y sale venciendo y para vencer. Entonces se vuelve en el vencedor al que Yahushua le da la vara y todas las demás cosas. Y él puso una corona de oro sobre su cabeza, y él puso una cadena de oro alrededor de su cuello. Y el rey mandó a sus siervos, y ellos le hicieron montar en el segundo carro, que pertenecía al rey, que iba al lado del carro del rey. Y él hizo que se montase sobre un caballo grande y fuerte de los caballos del rey. Que se montara sobre un caballo grande y fuerte de los caballos del rey, y que le conducieran, que le condujeran a través de las calles del país de Misraim. Y el rey mandó que todos aquellos que tocaban panderos, arpas y otros instrumentos musicales salieran con Yahusef. 1000 panderos, 1000 mejolot y 1000 liras iban detrás de él, y 5000 hombres con espadas desenvainadas resplandeciendo en sus manos. Y ellos iban marchando y tocando ante Yahusef, y 20,000 de los hombres grandes del rey, fajados con fajas de cuero cubierto de oro, marchaban a la diestra de Yahusef, y 20,000 a su izquierda. Y todas las mujeres y muchachas fueron encima de los techos y se pararon en las calles jugando y regocijándose por Yahusef, y fijamente miraban a la apariencia de Yahusef y su hermosura. Y tras de eso, ahora como lo traen vestido y con cadena de oro, y él haciendo así, ¿verdad? Para el suelo, seguro. Bueno, una cosa que iba a mencionar ahora que se dice, digamos, tradición y demás,
Vamos a ver si hay algún otro detalle que diga Yashar, pero ya para este punto creo que no. Como Yosef supo hablar todos los 70 idiomas y sabía hablar hebreo, entonces tenía un idioma más que el faraón. Y el faraón le hizo prometer y jurar que no le iba a decir a nadie. Y con la condición de que obviamente de que iba a mantener ese poder. Más adelante, cuando suceden algunas cosas, Yosef, es que bueno, yo creo que cuando lleguemos a esas partes en la lectura ahí lo menciono. Pero en sí se dice que hizo un pacto con el faraón para que no se supiera que él no sabía ese idioma, o sea que Yosef tenía un idioma más que él, porque en ese caso indicaba que legalmente Yosef era el que tenía que gobernar, más que el faraón incluso. Y fijamente miraban la apariencia de Yosef y su hermosura. Y la gente del rey iba ante él y detrás de él, perfumando la calle con incienso y con casia y con toda clase de perfume fino, y esparcían mirra y sábilas por el camino. Y 20 hombres proclamaban estas palabras ante él por todo el país en una voz fuerte: ¿ven ustedes a este hombre a quien el rey ha escogido ser su segundo? Por él serán regulados todos los asuntos del gobierno, y aquel que viole sus órdenes o que no se inclina ante él hasta el suelo morirá, porque él se rebela en contra del rey y su segundo. Vean como dice ahí, y el que viole sus órdenes. Eso se conecta también con lo que vemos en Deuteronomio 18, bueno, el verso 18 también: un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande, pero cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Como sabemos, Yahushua es Mashiach, el profeta como Moshe es el último, entonces Yahweh está diciendo eso, así como el primero es la palabra, el último es la voz. Por ende, el que no escuche la voz del buen pastor se las verá con Yahweh, como aquí está diciendo: el que no escuche la voz de Yosef va a morir. Dice: y cuando los anunciantes habían cesado de proclamar, toda la gente de Mizraim se inclinó hasta el suelo ante Yahusef y dijeron: que viva el rey, también que viva su segundo. Y todos los habitantes de Mizraim se inclinaban por el camino, y cuando los anunciantes se acercaban a ellos, ellos se inclinaron, y ellos se regocijaban con toda clase de panderas, mejol, flautas y liras ante Yahusef. Y Yahusef encima de su caballo levantó sus ojos a los cielos y exclamó y dijo: él hace que se levante el incapaz del polvo, él levanta al destituido fuera del muladar. Oh Yahweh, el sustentador de todos, dichoso es el hombre que confía en ti. Ustedes se imaginan qué día más grande ese para la vida de Yahusef, lo que pudo haber sido después de todo lo que pasó. Qué sorprendente. No me puedo imaginar, la verdad, pasar de casi muerto, vendido por sus hermanos, odiado, esclavo, acusado inocente, puesto en cárcel, 12 años de cárcel, y de repente ahora es el más completamente, todo el imperio del mundo así en tierra para no morirse. No me puedo imaginar. Dice: y Yahusef viajaba por toda la tierra de Mizraim con los siervos y oficiales de Faraón, y ellos le mostraron el país entero de Mizraim y todos los tesoros del rey. Y Yahusef regresó y vino en ese día ante Faraón, y el rey dio a Yahusef una posesión en la tierra de Mizraim, una posesión de campos y viñedos, y el rey dio a Yahusef 3,000 talentos de plata y 1,000 talentos de oro, y piedras de ónice y bedelio, y muchos regalos. Una vez más, esta piedra conectada con Yosef. Curioso que le da 3,000 de uno y 1,000 del otro. Bueno, se daría los 4,000. Pero vean que los otros 1,000 son de plata, que vale menos que el oro. Pero, no, este es más bien plata y los otros eran de oro. Sí, más que enredo dice. El oro que vale más que la plata, y por ende de esos son 1,000, en contraste con los 3,000 de plata. Pero en cierta manera se podría ver ahí como los 3 años y medio de, que más o menos lo que estaba tratando de ahí ver, del ministerio del descendiente de Yosef. Y el rey dio a Yahusef 3,000 talentos de plata y 1,000 talentos de oro, y piedras de ónice y bedelio y muchos regalos. Y el próximo día
el rey mandó que toda la gente de Mizraim le trajese a Yahusef ofrendas y regalos, y aquel que violaba la orden del rey debía morir. No me puedo imaginar una vez más esas leyes y así, ¿verdad? Estar como, todo el mundo le trae un regalo. Dice que le trajesen a Yahusef ofrendas y regalos, y que aquel que violara la orden del rey debía morir. Y ellos hicieron un lugar alto en la calle de la ciudad, y ellos esparcieron ropas allí, y quien quiera que trajera alguna cosa para Yahusef lo pusiera en el lugar alto. Y toda la gente de Mizraim echó algo en el lugar alto, un hombre, un arito de oreja de oro, y otros anillos y aritos, y diferentes vasijas de oro, y trabajo de plata, y piedras de ónice, y bedelio, echó él sobre el lugar alto. Cada uno dio alguna cosa de lo que le pertenecía. Y Yahusef tomó todos estos y los puso en sus tesoros, y todos los oficiales y nobles que pertenecían al rey exaltaron a Yahusef. Y vean cómo ahí se está dando el cumplimiento de su nombre, Yahusef. Yahweh juntará, Yahweh añadirá. Y aquí de la nada ahora tiene un montón de cosas, está junta y junta de todos los regalos que le traen. Y pertenecían al rey, exaltaron a Yahusef, y ellos le dieron muchos regalos, viendo que el rey le había escogido a él para ser su segundo. ¿Se acuerdan que en cierta manera similar a como vemos no, sí, igual en realidad, que vemos en lo del tercer sello de la hambruna, que habla de cebada y trigo, los precios que van a tener y demás, y el precio es de la relación de 3:1, la cebada conectada con el número 3, el trigo con el número 1, igual que en Daniel, cuando meten a los 3 amigos en el horno de fuego y Daniel no estaba ahí presente, Daniel representando a los escogidos que no van a estar cuando echen a los 3 en el lagar de la ira, los muchos. Entonces el 3 representa a los muchos que van a tener que pasar por muerte para después ser justificados. El 1 representa a los pocos, que son un cuerpo, la congregación escogida. De hecho, recuerdan, en cierta manera se podría decir aquí, Lot como los escogidos, y la esposa y sus 2 hijas como los muchos, 1 y 3. Entonces el 1 representa a los pocos, el 3 a los muchos, y ahí vemos que se le da a Yosef 3,000 de plata, los muchos, que son representados por la plata, 1,000 de oro, que representa a los pocos, y otra vez el 3 y el 1, la relación de muchos y pocos. Entonces dice, y el rey envió a Potifera, el hijo de Ahiram, sacerdote de On, y él tomó su hija joven, Asenat, y la entregó a Yahusef por mujer. No, ¿se imaginan ustedes la suegra? Ese día, un ataque. Era la suegra, era la esposa de Potifar, claro está, que era la que estaba enamorada de Yosef, y ahora resulta que casan a Yosef con su hija. Y ella, pero esta. Recuerdan también que como ella era medio bruja o completa, había hecho sus brujerías para saber que, para buscar su destino, y había visto que ella de alguna manera iba a estar conectada con Yosef. Su línea sanguínea de alguna manera se iba a conectar con Yosef, y ella decía, ahora sí voy a tener un hijo de él. Hizo todo lo posible para que se acostara con ella. Yosef la evitó, por eso lo metieron en la cárcel, y cuando sale lo casan con la hija de ella. Entonces quiere decir que sí había cierta verdad, sí iba a haber conexión con la familia, pero no con Zuleika, ¿verdad?, que era la esposa de Potifera, sino que con Asenat, la hija. Y sí, eso fue como me imagino, uno de los peores castigos que le pudo haber dado a esa mujer, haberlo metido en la cárcel, ver eso. Pues donde la hija se va a casar. ¿Qué? Dice, y el rey envió a Potifera, el hijo de Ahiram, Cohen de On, y él tomó su hija joven Asenat y la entregó a Yahusef por mujer. Y la muchacha era muy bonita, una virgen, una a quien ningún hombre había conocido. Y Yahusef la tomó a ella por mujer. Y el rey le dijo a Yahusef, yo soy Faraón, y contra ti ninguno jamás osará levantar tu mano o su pie para regular a mi gente por toda la tierra de Mizraim. Y Yahusef tenía 30 años cuando él se paró ante Faraón. Y Yahusef salió de ante el rey, y él se volvió el segundo del rey en Mizraim. ¿Verdad? Igual que Yahushua a los 30 años empezó su ministerio, el 30 mostrando que ya el hombre ahí está
suficientemente completo y desarrollado. El 30 como la letra Lamed, que representa autoridad, enseñanza, entonces alguien que ya llega a estar listo para enseñar y que tiene autoridad para hacerlo, como la vara del faraón. Ahí. Entonces, ¿verdad? Como sabemos, él a los 17 fue a ver a sus hermanos, lo mandan a Egipto, estuvo ahí un año, 18, y pasa 12 años en cárcel, llega a los 30, lo sacan a los 30 y habían 7 años de vacas gordas, 37 años completados, y después habrían 7 años de vacas flacas, entonces a esos empezarían a los 38 por ahí. Y dice, y Yahusef tenía 30 años cuando él se paró ante Faraón, y Yahusef salió de ante el rey y se volvió el segundo del rey en Mizrayim. Y el rey dio a Yahusef 100 siervos para atenderle en su casa. Y Yahusef también envió y compró muchos siervos, y ellos se quedaron en la casa de Yahusef. Claramente lo que iba a hacer era preparar todo para poder guardar comida por 7 años. Pero lo que me sorprendió era que estamos hablando de siervos de Yahusef, no del faraón o de Egipto. Y Yahusef entonces se construyó una casa muy magnífica, parecida a la casa de reyes, ante la corte del palacio del rey, y él hizo en la casa un templo grande, muy elegante en apariencia y conveniente para su residencia. 3 años tomó Yahusef en levantar su casa, ¿verdad? Así como los 3 años de testimonio del testigo como Moshe, descendiente de Yahusef, que predica para construir la casa de Yahweh, el templo, los 144,000 que son el cuerpo de Mashiach, así como Mashiach dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, y hablaba de su propio cuerpo. Eso me parece también interesante porque la escritura dice en Zacarías, cuando habla de los 2 olivos, los 2 testigos, uno de los cuales es representado por Zorobabel, Yahweh dice que las manos de Zorobabel pondrán el cimiento y las manos de Zorobabel terminarán el edificio, para que se sepa que Yahweh envió al profeta. Así como aquí Yahusef se tomó todo ese tiempo y empezó y terminó su casa. Y Yahusef se hizo un trono muy elegante de abundancia de oro y plata, y él lo cubrió con piedras de ónice y bedelio, y él le hizo encima la semejanza del país entero de Mizrayim, y la imagen del río de Mizrayim que hidrata el país entero de Mizrayim. Y Yahusef se sentó seguramente sobre su trono en su casa, y Yahweh aumentó la sabiduría de Yahusef. ¿Verdad? Entonces también interesante. Bueno, es que ya sabíamos que él tenía, porque sí era bastante humilde, bajaba su mirada y todo, pero aquí cuando ya pudo, vean, se hizo trono, casa, el hombre estaba viendo. Y todos los habitantes de Mizrayim y los siervos de Faraón y sus príncipes amaban a Yahusef sobremanera, porque esto era de Yahweh para Yahusef. Y Yahusef tenía un ejército que hacía guerra, saliendo en ejércitos y tropas al número de 40,600 hombres. 40,600 hombres, capaces de portar armas para asistir al rey y a Yahusef contra el enemigo, además de los oficiales del rey y sus siervos, habitantes de Mizrayim sin número. Y Yahusef dio a sus hombres poderosos y a todo su ejército escudos y jabalinas, y cascos, y cotas de malla, y piedras para tirar con ondas. Dice, en cuanto al tema de las lenguas angelicales, pensaba que en el cielo se hablaba hebreo, ya que fue con esa lengua que Yahweh hizo la creación. Pero eso sería en el cielo de Yahweh. Y en cierta manera ahí no se hablaría. ¿Cómo le puedo poner? Es donde muy diferente a esta realidad, donde hay silencio y sonido. ¿Verdad? Arriba y abajo, etcétera, etcétera. Solo en esta realidad en la que estamos se puede diferenciar lo uno de lo otro, la pregunta de la respuesta. En Yahweh todo es uno. Entonces, en cierta manera, bueno, la forma en que se puede entender, para entender que sí habría, que el hebreo sí es celestial, del cielo del Padre, sería como la mente, ¿verdad? Que uno sí habla con uno mismo en la mente, en el idioma que habla. De hecho, una de las técnicas para hablar otro idioma, digamos, una de las técnicas que a mí me funcionó mucho, que fue un consejo, que creo que fue el mejor consejo para aprender a hablar inglés bien, fluido, fue pensar en inglés. Entonces, como quería aprender a hablar inglés, la idea era pensar en inglés, porque uno normalmente como que automáticamente, cuando se le enseña un idioma, la persona normalmente lo que hace es primero traducir en la cabeza y después decirlo, entonces le toma un rato, te lo está traduciendo. Pero si uno se acostumbra a pensar en el idioma, entonces de una vez sale. Entonces, ese es mi punto, como si Yahweh en su cielo está pensando en hebreo, pero Yahushua es la palabra manifiesta, como cuando ya se oye
o se escribe. Yahushua viniendo al mundo. Pero en el medio están los 7 cielos. Entre Yahweh y los hombres está el segundo cielo, que tiene 7 niveles. Y en esos 7 niveles están los ángeles. Y esos ángeles son un montón y tienen diferentes idiomas, que fueron los que trajeron a los 70 hijos de Noah, que eran las naciones. Entonces entre los ángeles ellos se hablan diferentes idiomas. Y por ejemplo en el judaísmo dicen que los demonios hablan arameo. Yo creo que también le hacen un poco al latín.